Rodrigo, Rodrigo, estás. sí, te muteaste. Dale, perdón. Buenas tardes a todos, me llamo Rodrigo Herrera, yo hice el MEP en el año 2015, hace 5 años, así que encantado de poder estar acá con ustedes. Yo cuando estaba hace 5 años del otro lado me encantaban estas actividades, así que espero, espero que la aprovechen y no los terminen enredando más. Eh, Actualmente me desempeño como consejero de los representantes de Bolivia, Paraguay y Uruguay en el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Y estoy encantado de estar acá. Solo tengo una pregunta. Las personas que están acá son, o sea, la invitación estaba abierta y, o sea, las 40 y pico personas que hay acá es una autoselección de personas, de los que le interesa la parte de economía. Sí, Exacto, estaba abierto a invitamos. los de primero a cuarto que les interesará. Ok, o sea, hay de todo de uno a cuarto. Perfecto. Muy bien. Ya, bueno, Rodrigo, ¿querés partir? Con- Contándonos un poco cómo ha sido tu ¿Seguro? experiencia. Sí. Bueno, sí, como les comentaba, hace 5 años me gradué. Creo que después de 5 años puedo en este momento conectar los puntos hacia atrás y ver que las cosas tienen más sentido. Eh, Así que, bueno, preparé un par de preguntas que Paula me compartió en su momento. Me dijo que tenía 20 minutos, así que voy a empezar con las preguntas que fui preparando y por favor me interrumpen en cualquier momento. La primera es por qué elegí el MEP. Bueno, yo era el típico Mateo en la universidad, me encantaba, o sea, era el mejor de mi clase, me gustaba ser ayudante de todos los ramos de economía, me metí en la federación, no sé qué, me encantaba todo lo que era la vida universitaria y me gustaba mucho en particular todo lo que tiene que ver con la malla económica, ¿no? O sea, yo en su momento me acerqué muchísimo al profesor, que creo que siguen, Matías Bertelón, Diana Kruger y Jorge González, de todo fue ayudante, todos nos conocemos muy bien, nos tenemos mucho cariño y sigo en contacto con los tres. Entonces, yo tuve un primer acercamiento que, que disfrutaba mucho, ¿no? O sea, y ojo, lo que valga aquí una aclaración, yo cuando estaba estudiando en mi pregrado, estamos hablando de que en su momento no había el currículum de economía y ni siquiera existía el magíster en economía. O sea, si vos estabas estudiando ingeniería comercial en Viña, eh, si te gustaba la economía, básicamente te metías por la escuela de gobierno a lo que es el minor de economía política, terminabas haciendo el MEP, pero esa era la forma, digamos, de cómo llegarle a la economía. Y así me pasó a mí. O sea, a mí me encantaba la economía, pero no tenía el currículum en economía ni tampoco tenía el magíster en economía. Me acuerdo cuando yo me gradué se abrió por primera vez. Entonces, eh, mi acercamiento fue por ese lado y como les digo, mucho era de este estímulo intelectual de economía y seguro, por eso preguntaba aquí de los 40 y tantos que hay, si son autoseleccionados, porque si están acá es porque les gusta, ¿me entienden? Y seguramente que hay muchos como yo en su momento que disfrutaba mucho de la parte económica. Así que esa fue la razón por la que yo estudié el MEP. Después, durante el MEP, yo personalmente lo disfruté muchísimo. Eh, Seguí estimulando toda esta excitación intelectual de todo lo que es el pensamiento económico. Eh, Después te vas, digamos, especializando, tenés electivo y es un magíster donde definitivamente entras mucho en lo que es, por supuesto, economía y el análisis de políticas públicas, mucho con un enfoque económico, así que por ese lado, la verdad que lo disfruté muchísimo. Es un magíster, bueno, duro, no sé si Rocío después quiera comentar al respecto, la verdad que es bastante duro, se estudia bastante. Yo siempre fui el mejor alumno de mi generación en Viña y la única vez en mi vida que yo dije, me voy a echar un ramo,
fue en el MEP, en Microeconometría 2 con el señor Claudio Agostini. Ese fue el tramo más duro que yo tuve en toda mi carrera. Hasta el día de hoy me acuerdo, pero lo recuerdo como parte de la experiencia MEP, ¿no? Que era parte de, y de estar con Claudio Agostini era todo un tema. Así que, en líneas generales sí, me gustó mucho, lo pasé bien. Duro sí, pero al final, digamos, se puede decir que personalmente a mí me gustó y valió la pena. ¿Qué creo yo que tiene el MEP? ¿Qué tiene especial el MEP? Esa es otra de las preguntas que me dejó Paula hace un par de semanas. Creo que es un magíster que son pocos alumnos. Entonces, la verdad que eso es bastante enriquecedor. Es un magíster, de nuevo, tiene mucho este estímulo intelectual, o sea, hay mucho de debate, hay mucho de opinión, hay mucho de entender fenómenos, dar tu opinión. Entonces, cuando vos tenés un espacio chico y por otro lado con un plantel de docentes que es muy motivado, como es el caso del MEP, eso es muy enriquecedor. A mí personalmente me tocó la época donde estaba, no sé si seguirán, creo que ahorita está en el gobierno, Ignacio Briones, que es el actual ministro de Hacienda de Chile, fue mi profesor. Andrés Hernando fue mi primer profesor PhD en Harvard en economía, me dio economía de la educación. Creo que Ignacio Briones se lo llevó el gobierno, no estoy seguro, ustedes corríjanme. Después el mismo Claudio Agostini, que fue el primer profesor que yo dije que me iba a echar un ramo. Creo que también Ignacio Briones se lo llevó el gobierno, no sé, no estoy seguro. Andrea Repeto, espectacular. Eduardo Feinsilver. El mítico Jorge González, que no sé, creo que sí, en Viña no estoy seguro, pero es un equipo que muy dedicado, y bueno, Rocío ahora corroborará al respecto, y que están ahí porque les gusta realmente. Así que en ese aspecto también 100 puntos. No sé cómo habrá sido hoy por hoy lo que viene a ser el Merch Out y tener el programa de economía. O sea, yo en el 2014, cuando hice el programa, no tenía el comparativo del magíster en economía puro y duro. Si hubiera habido, de hecho, ese magíster, yo me hubiera ido a ese magíster. Pero, como de nuevo, atando hacia atrás, esa era la situación que yo tenía en su momento y así fue que terminé el MEP. Así que son muchas dinámicas muy enriquecedoras con gente 100 puntos. Y también lo interesante del MEP es que claro, viene esta autoselección, o sea, no es un magíster fácil, entonces te encontrás con gente que es muy inteligente también, ¿no? Y eso lo hace bien divertido. Me acuerdo que tenía un compañero, un santiaguino, que era muy inteligente y era parte de, o sea, te encontrás con ese perfil. En Viña tal vez están todos más, digamos, y no sé si Rocío estuvo en Viña o Santiago ya nos contará, pero en Viña tal vez te conoces más, o sea, si fuiste ayudante de Diana Kruger y de Matías Bertelón, entonces fuiste ayudante de algún otro profesor de economía y se conocen, etcétera, etcétera, pero en Santiago es más diverso, es mayor, una muestra más grande, entonces eh, es más probable que te encontres con gente muy buena que entre ellos no se conocían. Entonces, eso es divertido. Entonces, las preguntas son, ¿no? ¿Por qué elegí el MEP? ¿Cómo me fue durante el MEP? ¿Qué tiene especial el MEP? Y creo que una muy importante, que me parece la más importante de todas, es cómo el magíster me aportó en mi carrera profesional. Creo que yo soy un caso bastante particular que ha ido desarrollando distintas maderas y construyendo un perfil bastante, diría yo, eh, completo. Y es interesante porque en mi trabajo actual, y ya voy a llegar a eso, nunca me había acordado tanto del MEP como en los 5 años que estuve trabajando. Y ahora vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque yo también empecé a trabajar en el sector privado
donde el MEP no me sirvió casi que para nada. Casi que tenés el raciocinio económico, pero a la hora de la hora, si estás en el sector privado, vos tenés que agarrar un estado financiero, darle la vuelta al balance, el resultado de flujo de caja, y entrar y asentar en herramientas duras, más comunes. O sea, ¿qué les quiero decir? Yo voy 5 años trabajando y yo no he hecho una sola regresión en mi vida. O sea, Stata, nunca más lo usé. Todo lo que sufrí con Claudio Agustini, nunca lo vi. Pero aquí voy de nuevo, lo voy a hacer por partes. Yo empecé a trabajar cuando bueno, no sé si Paula lo comentó en el momento, pero yo soy de Bolivia, yo soy un caso como el de Paula, que fue a estudiar a Chile y estudié en Viña y después fui a Santiago. Y cuando yo terminé mi carrera, me volví a Bolivia y empecé a trabajar en un banco local, un banco privado, y entré de analista de finanzas al departamento de finanzas. O sea, donde yo fui a trabajar era el perfil del que estudiaba el magíster de finanzas o el magíster de ingeniería financiera o alguno de esos, no era el MEP. Entonces, particularmente a mí, en 2 años que yo estuve ahí, el MEP no fue algo que me haya agregado mucho valor, ¿no? Como les digo, o sea, yo empecé mi trabajo y Excel, que hasta el día de hoy desayuno, almuerzo y ceno, estado financiero, hacer presentaciones, o sea, skills que son de otros magísteres, particularmente el de finanzas. Entonces, durante 2 años yo estuve en el sector privado, netamente tal, y el MEP no fue un tema para mí. ¿Qué pasa? Hace 3 años yo vengo a Washington, D.C., me contratan de BID, del BID, pero me contratan de lo que, muy simple lo pongo, el grupo BID tiene 2 grandes pilares o 2 grandes patas. La primera es el sector público, que es por lo cual el BID es mayormente conocido, que son préstamos con garantía soberana, que vos prestas al gobierno, carretera, programas de salud, educación, etc. Pero tiene todo un componente de sector privado que para efectos prácticos funciona como un banco comercial. De hecho, tu competencia son los bancos comerciales. Entonces yo empecé a trabajar en BID Invest, acá en DC, y claro, seguía trabajando en el sector privado, seguía trabajando con las mismas herramientas de otro tipo de magíster, Excel, estado financiero, presentaciones, information memorandums, deals, proyectos, etc. No, tampoco me engranaba la parte del MEP, pero sí donde empecé a trabajar no deja de ser lo que se llama un organismo multilateral, y en el BID estamos preocupados por el impacto en el desarrollo. Entonces, ahí ya empecé a ver, digamos, ya me empezó a servir todo lo que era, por así decirlo, el MEP. ¿Por qué? Porque, claro, veía una operación del sector privado, pero ya empecé a analizar el impacto en el desarrollo que tiene la operación, el impacto en ambiental y social que tiene la operación, pero estando en el sector privado del grupo BID. No sé si me van siguiendo y cualquier pregunta que tengan me interrumpen. La verdad que no puedo ver el chat ahorita, si no me paran y me dicen. Entonces, en este camino que es sector privado, sector multilateral, el MEP me va cobrando un poco más de relevancia, pero no necesariamente, ¿no? Eso es durante otros 2 años y medio. 2 años y medio. Hace un mes empecé a trabajar como consejero de los países que le dije, de los países de Paraguay, Uruguay y Bolivia en el directorio ejecutivo del BID. Literalmente trabajo en el directorio, o sea, tengo acceso a toda la información del banco, cubrimos todas las regiones, etc. Y estoy en la meca del que quiere estudiar el MEP. O sea, todo lo que veo en el directorio del banco asesorando a estos country representatives es literalmente el MEP. O sea, nunca en mis 5 años de carrera me he acordado tanto del MEP como en mi trabajo actual. Porque claro, estoy en el directorio del BID y llegan todos los proyectos que la institución procesa, y claro, llega el proyecto de salud en Bolivia. El otro día vi el proyecto de Alto Maipo en Chile. La reforma del sistema de educación en Costa Rica.
tengo las operaciones del sector privado. Entonces, y estamos viendo el impacto en el desarrollo y estamos haciendo un seguimiento de la situación macroeconómica de toda Latinoamérica. Entonces, ahora nunca me había salido tanto el MEP. Y como le digo, nunca me había acordado tanto del MEP, porque en el MEP, y ahí Rocío me va a corregir, vos tenés, bueno, estamos en agosto, debes estar terminando tu segundo trimestre, pero en el segundo o tercer trimestre voy a tener economía de la salud, economía de la educación, finanzas públicas. En cada uno lees un paper y tenés que ir a tus pruebas, no sé qué. Y aquí estoy haciendo lo mismo, estoy leyendo infinidad de proyectos que citan a todas esas referencias que yo leí en el MEP. Entonces, hoy por hoy, el MEP me está sirviendo muchísimo. ¿Y a qué quiero llegar, digamos? Y este es el mensaje final que yo les doy. Y por eso les digo que mi caso es un caso bastante particular, interesante, porque tengo la madera del sector privado, tengo esta parte de la parte multilateral, digamos, que es un poco sector público, sector privado, y estoy de lleno en el directorio de una institución como organismo multilateral, donde veo sector público, pero a fondo. Entonces, y solo para terminar, y creo que lo voy a hacer entre los 20 minutos que me pidieron, yo cuando tomé la decisión de estudiar el MEP no había pensado en toda esta carrera, ¿no? Entonces no había pensado de, voy a empezar en banco y después voy a terminar en el directorio del BID antes de mis 30. No tenía idea que eso iba a pasar. Eso son 5 años. Al final, ¿cuál es la mejor forma de tomar la decisión? Y por eso preguntaba el tema de la autoselección, si están acá es porque les gusta la economía. Y para los que ya estudiaron organización industrial, y van a disculpar que sea tan Mateo y cite así las cosas, los que estudian, cuando vos estudias organización industrial, que no sé si le han cambiado el nombre a Micro 2, no sé, está lo que vos estudiaste que se llama inducción hacia atrás, donde vos ves un resultado esperado y en función de un resultado esperado vas tomando decisiones. Entonces vas tomando decisiones hacia atrás. Cuando yo empecé a estudiar, y esto le va a servir para cualquier magíster, el que está de oyente acá y quiere marketing o gestión estratégica, también le va a servir. Pero el punto es, vos, cuando yo tomé mi decisión del MEP, no hice ese análisis. Yo, me gusta la economía, tengo un estímulo intelectual, por ahí quiero hacer mi doctorado en economía. La forma correcta de hacerlo es, ¿dónde te ves trabajando? ¿Dónde te gustaría más? ¿Qué descartás? Y en función a eso vos vas tomando decisiones. Y así funciona en Estados Unidos también, el mundo más, cuando vos vas entrando en los layers más competitivos de Estados Unidos, funciona tal cual. Procesos estructurados donde vos más o menos tenés una visibilidad de dónde querés estar y en función de eso vas tomando decisiones. Entonces, respóndanse con una inducción hacia atrás. Si tengo y eso es de las cosas que iba a mencionar, tengo compañeros que están en el sector público, que hicieron el MEP y seguro que están felices de la vida, y seguro que el MEP les ha ido muy bien, porque al final del cabo es un buen programa para eso. Pero si ustedes quieren el sector público, llama la atención, Ministerio de Hacienda, no sé qué, no sé cuánto, definitivamente. Si a ustedes les interesa la banca de inversión, no sé qué, el MEP no es tal vez el lugar. Si ustedes les encanta estudiar y quieren dedicarse a la investigación, tal vez sí, porque después puede ser el camino del doctorado, pero un poco traten de responderse con una inducción hacia atrás. Y yo por mi parte lo dejo ahí, lo abro para preguntas y encantado de escuchar a Rocío también. Justo dieron tus 20 minutos. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a hacer un espacio de preguntas, luego después de que Rocío igual hable. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Y nada, ahora Rocío, si querés te puedes presentar y luego... no, ya te presentaste. Partir con tu experiencia. Y bueno, yo voy a partir un poquito con lo que Rodrigo terminó. Creo que para todos elegir el magíster es un momento complicado porque uno a esa altura siente que está tomando una decisión como muy definitoria. Y pasa exactamente eso, por lo menos a mí me pasó lo mismo, que
que me gustaban todos los ramos, me fue bien en todo, entonces no tenía tan claro un camino a seguir, y mis amigas me decían como, no sé, toma finanzas, qué sé yo, como se te da fácil, te gusta, pero me pasaba justo lo que dice Rodrigo, yo me imaginaba trabajando en algo de finanzas, en la banca, de inversiones, y no me motivaba nada. Y en una clase de estrategia, escuchando al profe hablar, el día que tenía que tomar el magíster, que hacer la decisión, me pasó un poco eso, que me empecé a plantear realmente como, al final da lo mismo lo que me guste en ramos, lo que importa es en qué me veo trabajando, qué quiero hacer y qué tengo que hacer para llegar a eso. Entonces ahí me di cuenta que uno de los motivos por los que entré a la carrera es por esta como parte social que se puede tener desde la ingeniería comercial, y que creo que en Chile es súper poco explotada, y que el MEP lo aborda pero completamente. Entonces, bueno, pasó eso, tomé el MEP, siendo que igual todavía al no entrar uno no está muy seguro de lo que va a pasar, y en el verano hice la práctica profesional, y la hice en gendarmería, y ahí fue como ya el punto en que dije como sí, en verdad esto es lo mío, es lo que quiero hacer. Hice la práctica en gendarmería y con el profesor Montesinos como profe guía, y también conversaciones con él fueron clave. La forma de acercar el mundo privado al mundo público es algo que se explota muy poco y que puede tener muchos beneficios, y que también siento que desde el MEP se aborda. Eh, bueno, y un poco eso de mi experiencia de cómo llegué al MEP. Eh, Después ya, entrando al MEP, quizás los que han estado aquí, o sea, los que están aquí ahora ya estuvieron en la economía, no sé si todos, pero yo creo que la diferencia fundamental, aparte de la mención que hay que elegir o dar la prueba, bla, 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 los requisitos para entrar al de economía, la diferencia fundamental es que el magíster de economía es muy teórico, y yo creo que ellos son los que realmente quedan preparados para escribir los papers, para hacer demostraciones y ser capos con eso. En cambio, en el MEP es algo mucho más aplicado. No es la misma economía que uno ve en pregrado, que yo sentía por lo menos en pregrado que la economía estaba como volando en el aire y no me lo imaginaba aterrizada a cosas concretas. En cambio en el magíster pasa mucho que es totalmente aplicado. Cuando les cuente un poquito los ramos, les voy a explicar más de eso, pero eso tengan muy claro ese punto, que es un magíster pero 100% aplicado. De hecho, todas las clases se discuten casos reales, se discuten cosas de contingencia que están pasando ahora, y se ocupan las herramientas para ir analizando. ¿Qué más? Bueno, un poco de los requisitos para entrar es más o menos lo mismo que piden en la mayoría de los magíster, que en este caso es la práctica intermedia inscrita, no deber menos de un ramo, o sea, un ramo de pregrado, que no puede ser econometría, no puede ser marketing 1 y no puede ser finanzas 1. Una de las cosas que también da un poco de susto al entrar, es otras cosas que también mencionó Rodrigo, que existe esta mención de economía y que en Viña no la tenemos y es poca gente la que se va para allá, pero en realidad no hay ninguna desventaja en comparación a las personas que toman la mención de economía. Este año en el magíster entramos 40 personas, de esos 9 éramos de Viña y llegamos todos achoclonados, conociéndonos entre todos, buena onda, lo mismo que decía Rodrigo un poco, y en Santiago pasaba que los otros 30 no se conocían entre sí, solamente se conocían los que deben ser 10 también, aproximadamente, que eran de la mención de economía, y los que eran de la mención de administración realmente no se conocen entre ellos. Entonces, como hay mucha gente sola, también se da un espacio súper bacán en el magíster, que no se da en pregrado, siento yo, o en menor medida, que es súper colaborativo, donde en verdad
todos nos tratamos de ayudar, uno puede hacer preguntas como de la materia a cualquier hora y te responden, y yo creo que eso se da un poco también por la disposición que tienen los profesores y esa energía que transmiten de querer aprender, y un poco también porque, también lo mencionó Rodrigo, somos todos medios pernos, entonces como que en verdad todos disfrutamos como hablando de estos temas y de la materia. En verdad es muy, muy entretenido. Lo otro, como ya de las cosas técnicas, es que hay como 3 formas de egresar en este momento. La primera es tesis, que se le ofrece al 10% superior en notas al final del magíster, el examen de grado, que es opción para todos, y otra cosa que se hizo el año pasado por primera vez y que este año se iba a expandir, pero ahora con la pandemia está complicado, que es un proyecto que dura 6 meses en una fundación o una ONG, que es en grupo. En el fondo es como una consultoría, pero para el próximo año puede que eso ya se retome. Ni siquiera sabemos en realidad si es que este año va o no va aún. ¿Y qué más de las otras cosas así como técnicas? Un poco lo del campo laboral que te dicen al entrar es el mundo privado, que como para aplicar el MEP tendrían que ser cosas más como consultoría, en donde se aplique la econometría, cosas de ese estilo, o incluso evaluaciones de impacto de programas o de proyectos dentro de las mismas empresas. El sector público, que bueno, es gigante, eh, organismos internacionales, como los del BID, el Banco Mundial, etcétera, o organismos no gubernamentales, ONG, bla, 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 fundaciones, etcétera. Entonces, ahí para que sepan un poquito más o menos por dónde se mueve. Y ahora pasando ya a los ramos, bueno, eso, lo que les contaba, pues, ¿no? Uno entra y piensa como, oh, los de la mención de economía van a ser secos, nosotros en verdad tenemos la mitad de economía que ellos, vamos a estar un paso atrás, ¿cómo nos ponemos al día? ¿Qué hacemos? Y en realidad no es así, porque a ellos los dejan convalidar los ramos que ya dieron, entonces el primer trimestre ellos dan menos ramos y dan más ramos al final para cumplir la misma cantidad de créditos, entonces toman más electivos. En realidad no es mucha la diferencia, ellos tienen la ventaja de poder tener más ramos electivos y que si uno quisiera tener la carga extra también podría hacerlo. Bueno, se divide en 3 trimestres, los 3 trimestres tienen 5 ramos, la idea es que se distribuya así la carga. El primer trimestre son 5 ramos obligatorios, el segundo trimestre son 3 ramos obligatorios, y el último trimestre es un ramo obligatorio. Y el resto de los 5 ramos, que es como para tener los créditos mínimos, si es que son ramos de un trimestre, porque también un ramo de un trimestre equivale a 2 ramos de medio trimestre, y ahí se llega como a los créditos mínimos. Y en el primer trimestre uno tiene econometría, que sí, efectivamente se sufre bastante. Yo había escuchado que el MEP era exigente, bla, 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 pero como que no lo creía mucho, porque siempre en pregrado, cuando me habían asustado con ramos, había encontrado que no era tan terrible como decían. Pero ahora yo creo que los ramos son difíciles y además hay que acostumbrarse a un sistema distinto que lo que uno está acostumbrado toda la carrera, que es que hay semanas de pruebas y semanas de exámenes. Entonces, el primer trimestre, la semana de pruebas, yo tenía pruebas de lunes a viernes de todos los ramos, con las pruebas de econometría que duraba 6 horas, entonces como que hay que ser muy organizado e ir estudiando semana a semana, ir al día con las lecturas, porque dejarlo todo para el final no es opción, es imposible. Y entonces eso, se tiene un ramo que se llama Introducción a las Políticas Públicas, que lo hace el director del magíster, Javier Bronfman, que ahí es un poco la introducción al mundo de las políticas públicas, el qué es una política pública, los ciclos de las políticas públicas, etc.
Y también es un ramo muy entretenido porque lo que les decía de la parte de aplicación, aparte de trabajar con casos durante todo el trimestre, uno tiene que escoger una política pública, un programa, un proyecto que esté en curso y ocupar todo el ciclo de las políticas públicas para analizarlo, que esas cosas son las que ayudan como a bajar de las nubes la materia y darse cuenta que realmente las cosas son aplicables y cómo aplicarlas. Econometría, que bueno, no son todos de cuarto, pero en el fondo es para hacer relaciones entre una variable y otra. Entonces, es como yo siento que todos los ramos del primer trimestre son la base para llegar a los ramos que mencionaba después Rodrigo, de economía de la salud, economía de las pensiones, economía de la educación, urbanismo, porque te dan las herramientas para poder analizar esas cosas. También se tiene microeconomía aplicada. Microeconomía aplicada también toma todos los conceptos que uno ve en pregrado de microeconomía, de micro 1 hasta Orga, y lo que se hace en ese ramo en verdad es como que aprendes a modelar cualquier problema con una teoría económica. Entonces uno se empieza a imaginar como todos los problemas como con grafiquitos y qué se está moviendo y qué pasa. Es súper entretenido también lo que yo siento que me ha pasado, y que a mis amigas también, las que se metieron, que uno en muy poco tiempo cambia la forma de pensar a una forma muy económica. Es muy loco eso. Eh, ¿Qué otro ramo tenemos el primer trimestre? Ética. Ética es de la otra línea de ramos que tiene el MEP, que no son tan matemáticos y económicos, sino que es más como para entender las políticas desde las teorías éticas, básicamente. No sé, desde el liberalismo, etc. Ahí tampoco los voy a llenar de nombres que no conocen todavía. Y ese tipo de ramos son los que mencionaba Rodrigo también, en donde se da mucho este espacio de discusión. Yo alcancé a tener una semana de clases presenciales y teníamos miedo de que no se fuese a dar esa dinámica por Zoom, y en verdad al ser poquito en el magíster, nos conocemos todos, todos participan, se puede discutir igual que si estuviésemos en la sala, porque, no sé, todos tenemos las ganas de aprender y se da nomás. Y también, pues, también creo que de ahí, de esas instancias, nacen discusiones súper entretenidas, que de hecho de repente uno termina después conversando por WhatsApp con la persona que está ahí discutiendo porque queréis seguir. Ya el segundo trimestre uno empieza a tomar los electivos, pero también están los ramos que son obligatorios, que en este caso son el más emblemático, yo creo, es evaluación de impacto, que es como continuar con econometría, que se trata en el fondo de ahora, ok, ya sé establecer una relación entre una variable y otra, pero ahora quiero establecer la causalidad. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo de lo que estamos viendo ahora de la pandemia, quiero saber si es que poner cuarentena en una comuna realmente hace que disminuyan los casos. Entonces, hay miles de formas de evaluarlo y no sé, pues todo eso se enseña ahí. Está análisis costo-beneficio, que en el fondo se parece un poquito a finanzas, pero en una parte más social, a los beneficios y los costos, sacar el ban social, bla, 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 de los proyectos para ver si vale la pena implementarlos o cambiar lo que ya está, etc. Y todas estas cosas se ven en problemas públicos. Eso quizás faltó decirlo un poquito al principio, no sé si están todos familiarizados con lo que eso significa, pero que en el fondo son cosas, los problemas de las políticas públicas son problemas de los que participa como toda la sociedad, no un grupo de personas en específico. Entonces, por ejemplo, no sé, cualquier tontera, el alumbrado público, las carreteras, todos esos son proyectos que están relacionados a las políticas públicas, así como también cosas más amplias como la salud, la educación,
el urbanismo como para planear la ciudad, etc. Bueno, y el tercer trimestre la única asignatura que es obligatoria es economía chilena, y ahí son puros electivos. Y también en los electivos pasan cosas bacanes porque uno puede ir tomando lo que le interesa. En verdad son muchas, 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 muchas opciones. Y aparte de ser tantas opciones, uno tiene la posibilidad de tomar electivos de otros magísteres si es que te lo aprueban y tienen relación. Por ejemplo, en el MEP aún no se ha incluido ningún ramo electivo sobre medio ambiente, pero en el MAE sí hay un trimestre donde se especializan en medio ambiente, entonces uno podría, si es que te interesa el tema, podría pedir ese ramo como tu electivo. Y se me fue el último que quería contarles, ¿qué era? Sobre los profesores, sí. También estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Rodrigo. Uno, no sé, en pregrado ya ve a sus profes como sus profes, no los ve tanto como los profesionales que realmente son, no le toma el peso a las investigaciones que hacen, a la experiencia laboral que tienen. Y en el magíster pasa mucho eso, que como son profesores nuevos para todos, uno, no sé, ve el currículum y en verdad no podéis creer que te estén haciendo clases. Por ejemplo, Andrea Repeto, que es profesora del magíster, y me parece que es no, mentiras, Nieves. Bueno, en fin, fue elegida como la mejor economista chilena hace 2, 3 años. Es una persona, es un referente nacional que sale en la tele, en las noticias a cada rato cuando le preguntan sobre temas de economía. Y así todos los profesores tienen experiencias muy bacanes que pueden aportar a nuestra formación, y es muy enriquecedor darse cuenta de la calidad de profesores que tiene la universidad y cómo te pueden ayudar, el debatir con ellos, y también el ambiente que se forma después de cada trimestre. Se hace como somos poquitos, una reunión a donde van los profes y uno puede conversar con ellos ya como desde otro punto, y es muy bacán. Eso sería lo que les puedo compartir. Buenísimo, muchísimas gracias a las dos de nuevo. Y bueno, ahora si quieren partamos con las preguntas, que la pueden hacer tanto por el chat o levantando las manos y hablan. Ahí Fernanda Po tiene la primera. Hola, sí, tengo una duda. En la charla anterior de economía dijeron que había que hacer una prueba para entrar. ¿Es lo mismo en este caso? Así, porque había que hacer una prueba o sea, los que venían de Viña. No, es que lo que pasa es que el magíster de economía, la forma como directa de entrar es haber hecho la mención, la licenciatura de economía en Santiago, y ahí no tienes que hacer una prueba y entras directo. Pero si es que hiciste la mención de administración de empresas, ahí tienes que dar la prueba y entrar. Pero en el caso del MEP, es directo desde cualquiera de las dos licenciaturas. Uno desde administración o desde economía simplemente postula. Perfecto, gracias. Y sí. No, ahora sí, no me escucha. Hola. Bueno, quería preguntar si cuando hablan como del lado social del MEP y todo eso, como que tiene exclusividad en las políticas públicas, o se puede ver como en algo más micro, como en una fundación o una organización, no sé, como que me pasa que no sé si es como, porque me acuerdo que hablé con Jorge González, el profe, y me dijo como, si tú querías estudiar el MEP es porque querías hacer un magíster en el extranjero, querías hacer no sé qué, y cosas como muy grandes. No sé si en verdad es así o puede ser como uno más piola. No sé si se entiende. ¿Se entendió?
Sí, Rodrigo, ¿quiere responder o respondo? No Sí, sé. no, a ver, vamos los dos. María Isidora, ¿no? ¿Estás en qué año estás? Estoy en cuarto Ok. de música Mira, yo clásica. lo que te puedo decir, si tenés un interés por lo social, definitivamente el MEP es un lugar eh, donde vas a encontrar lo que te llene. Es un lugar donde, o sea, ONGs, organizaciones más del tipo público, son definitivamente el target de lugares objetivos donde vas a trabajar. Jorge González, yo lo conozco muy bien, me conoce muy bien. Él hizo mi carta de recomendación cuando yo me postulé al BIT la primera vez como pasante. El perfil de él es, no, estudiar, que no sé qué. Yo me acuerdo cuando, después de trabajar 2 años en Bolivia, cuando me aceptaron en el BIT y me tenía que ir a Washington, fui a visitar a mis amigos a Chile y me junté con Jorge González y nos tomamos un café ahí en la sede de Viña del Mar. Y me salió con que, Rodrigo, yo creo que usted está a tiempo todavía de estudiar el doctorado, la investigación aquí, la investigación allá. No, o sea, si yo no me quiero dedicar a la investigación, yo no pienso hacer un doctorado. Y está totalmente descartado en esta etapa de mi vida, digamos. Y en la carrera que yo estoy haciendo, un doctorado no hasta te puede restar. Entonces, por eso es importante lo que yo les decía de esto es responderte hacia atrás. Si vos te ves en un campo como ese, definitivamente el MEP, y no estés con el miedo de, la microeconometría, los modelos no lineales, wow. O sea, como les digo, es más un puente. Hay tantos casos que yo vi de mis compañeros que tenían el perfil tuyo. Tengo una amiga que es de Viña Marina, que le encantaba lo social. O sea, ahora mismo trabaja en organizaciones, se va de voluntariado al sur de Chile a pasar clases y todo, y ella estudió la maestría, el magíster en gestión estratégica, pero definitivamente él era el perfil del MEP, y sacas el MEP y te vas a trabajar. Está espectacular. Tengo otro amigo que era perfil MEP, que creo ahora está trabajando en el gobierno, y no quiso hacer el MEP, se fue a gestión estratégica también, que no sé si sigue, porque le da miedo la econometría. Entonces mi punto es, yo creo que vos tenés la mejor de las preguntas porque es, oye, yo me veo acá, vos ves que hay fit, totalmente, o sea, totalmente porque estás haciéndolo con una inducción hacia atrás. Y eso sí, el MEP también te abre un espacio súper interesante si vos querés hacer un doctorado. Yo tengo compañeros o conocí gente del MEP que después fue a hacer su doctorado, pero no es la letra muerta, digamos. Así que eso espero que te sirva, Isidora. Yo Sí, me para sirvió. agregar un poquito, yo creo que sé por qué estáis un poco asustada con esa pregunta. Pero yo creo que sí, es importante lo que se mencionó sobre es como el link entre las cosas, y que sí, totalmente desde el MEP puedes llegar a una fundación, a una organización, pero no vas a hacer el trabajo que quizás tú estás pensando que vas a hacer, como, o sea, se puede hacer igual obviamente, pero como con las herramientas que te da el MEP, yo creo que estáis como en un paso más arriba que ser como el voluntario que va a trabajar y construir las casas y qué sé yo. Eh, eh, las herramientas que te da el MEP son para ver las cosas desde un poquito más arriba y de organizar las cosas y ver cómo se impacta y ver si realmente es la solución que la gente necesita, realmente es la solución más eficiente, más eficaz, etc. Entonces, no sé si te aclara un poco eso la respuesta. Sí, o sea, es que me pasa un poco que cuando hablan de como tener que irse al extranjero, o sea, que ya me lo dijo Rodrigo, que no es tan así, pero cuando me hablan como, le dije al profe como, porque tuve un ramo ahora con él por lo mismo, que era descentralización y desarrollo, que tenía mucho que ver igual con lo que se hacía en el MEP, según lo que me dijo él, que era como estar leyendo, hacer ensayo y no sé qué, y también me dijo, mira, te doy
eso de hacer como sí o sí un posgrado en el extranjero o dedicarte a la investigación, y en verdad yo no me veo así, pero sí me interesan mucho los temas del MEP. O sea, si tú me nombré la malla y a mí me encanta que me hablen de la economía de la salud, la economía de no sé qué, por el urbanismo, eso me encanta, pero sí ahora quizás me quedó un poco más claro como ya con Rodrigo y contigo. Que antes uno quizás de pregrado lo ve como muy como acá arriba, y no es tan así. Yo ahí para complementar totalmente, o sea, no, hacer el MEP no implica que vayas a estudiar afuera, o sea, eh, y de nuevo, yo sé lo que hablas cuando lo mencionaba el profesor Roger González, pero él es una persona más del mundo académico que él es docente, pero no, o sea, no necesariamente, al final del día vos sos libre, y yo creo que por tu perfil, el MEP me suena un magíster que te puede gustar, y te puede servir en el futuro. Y la investigación y seguir estudiando es solamente un camino, pero yo creo que lo bacán que tiene el MEP es que como que cada ramo puede ser una cosa a la que te dedicas. No, yo tengo profes que se dedican a la educación, tengo profes que se dedican a las pensiones, tengo profes que se dedican a la salud. Entonces, no es necesario irte y seguir estudiando y tener una carrera académica y escribir papers. De hecho, lo que te decía, el primer día nosotros entramos y nos dijeron, onda, ustedes no van a ser los que escriben los papers solamente con los estudios hasta acá, como si ustedes quieren escribir papers, tienen que seguir estudiando. Lo que ustedes aprenden acá es a leer los papers, a entenderlos, a criticarlos, pero no a escribirlos. No es un magíster para terminar como al tiro después de eso como académico. Bacán, gracias. Buenísimo. Andrés Olave, igual tiene una pregunta. Hola, sí, yo quería preguntar sobre si uno, por ejemplo, escogía el magíster de Economía y Políticas Públicas, es muy difícil seguir en investigación y cosas así. ¿Hay campo para eso dentro de la U o en general en Chile? Rocío, si querés vos a primera hora. Bueno, está un poco vinculado a lo que decíamos con la pregunta anterior de la ISI, que claro, te abre las puertas totalmente también para seguir el camino de la investigación si uno lo quiere, y de que hay oportunidades en la U. La Maite también les puede contar ahí, el centro de investigación, o sea, se hacen investigaciones, con los profes también, todos los profes hacen investigación y escriben, y en posgrado también, o sea, absolutamente todos los profesores tienen sus investigaciones y siempre necesitan gente, y así uno va partiendo y metiéndose. Y eso también, que los profes, las cosas que escriben son relevantes a nivel internacional, no es como ya, los profes escriben, no, son cosas realmente influyentes. Yo solo para complementar, la verdad que me parece súper completo lo que dice Rocío. No, el MEP te da ese juego de cintura. Incluso Rocío mencionaba que el 10% se lo ofrece hacer la tesis. Esa es una excelente oportunidad para investigar. Definitivamente el ambiente del MEP es súper académico y súper intelectual. Tenés la mayoría de tus profesores, o al menos los profesores más importantes, tienen su oficina en la universidad y son doctores en economía y les gusta investigar, y esa es su vida. Entonces, definitivamente hay mucho espacio, mucho espacio. Si te llama la atención eso, también. Y otra cosa que se me olvidó mencionar cuando hablé, y que también creo que es pertinente ahora, es que todos los viernes hay seminarios. Entonces, todos los viernes alguna persona, sea profesor o alguien que escribió un paper, lo presenta, y en este seminario están todos los otros profesores y están los alumnos. Son requisitos 3 al trimestre, y ahí se discuten los supuestos de los papers, los resultados a los que llegan, bla, bla, bla.
en fin, pero que también esa es una parte que está mucho más cerca de la investigación que de la aplicación. ¿Y siguen dando los almuerzos en los seminarios del gobierno o no? Así nos llevaban a nosotros. Es que por Zoom está difícil, pero sí, Bueno, sí a pero la hora antes de de eso. almuerzo. Otra que tiene una pregunta es Consuelo Mondaca. Hola, sí, yo tengo una pregunta para Rodrigo específicamente, que es cuando si terminaste el magíster, ¿tú te proyectabas cómo trabajar en el extranjero a largo plazo y cómo hiciste para llegar a eso? Perfecto. Totalmente. Cuando yo estaba en tercer año de la universidad, dije, me gustaría ir al BIT, literalmente. Me quiero ir a Estados Unidos. Y además el BIT, la economía, MEP, economía política, todo me hacía sentido y como que empecé a trabajar, me postulé y entré a una pasantía en el BIT. Me acuerdo cuando di mi examen de grado un 10 de enero del 2015 y el 16 de enero del 2015 estaba empezando mi pasantía en DC, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, a tu pregunta, si me proyectaba totalmente, ¿cómo lo hice? Siendo súper curioso, dañino, intruso, mirando los websites, viendo oportunidades. Cuando empezás la vida laboral, todo ya es un tema de actitud. Si es lo que te llama la atención, definitivamente lo puedes lograr. Tienes que ser súper curiosa. Mi último jefe me decía, actitud mata conocimiento, y definitivamente, o sea, con actitud si es lo que te interesa, lo puedes lograr, ¿no? Así que, no sé si tenés alguna otra pregunta. Y a todo esto, yo la paso la experiencia de trabajar en el extranjero, porque una cosa es estudiar, otra cosa es trabajar, es espectacular. Sí, de hecho se te iba a preguntar como el ámbito laboral, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? La verdad que, bueno, y ahí lo que te puedo comentar es más particularmente de Washington, D.C., ¿no? O sea, Washington, D.C. es lo que se llama en inglés un melting pot, en un lugar donde vos tenés tanta gente de tantos lugares, tan bien formada, muchos young professionals, la verdad que es increíble. O sea, nosotros aquí vas al carrete o a la previa y estás con tus amigos, con tus amigos del BID que cubren Latinoamérica, o estás charlando con tus amigos del Fondo Monetario que están reestructurando la deuda soberana de Argentina, y los amigos del Banco Mundial que están haciendo misiones en África. Entonces, profesional y personalmente una experiencia súper interesante, y como te digo, un poco hablando de Washington, D.C., y al final eso es lo que pasa cuando vos estás buscando carreras en el exterior, vos estás apuntando lo que son los melting pots. Son lugares donde el perfil de la gente es bastante característico. Washington, D.C., Nueva York, Londres, puntos de convergencia, obviamente duros, mucho trabajo, mucha competencia, pero yo soy una de las personas que me encanta eso. Si eso es lo que te gusta, agregarme a LinkedIn, te explico, te doy tips, al que quiera también, al que le interese una pasantía en el BID, en el Banco Mundial, me avisan y les dejo ahí algunos tips más específicos offline si quieren. Muchas gracias, te pasaste. Eso les iba a decir que para los que tengan preguntas como más específicas, para cualquiera de los dos, si pudieran dejar sus correos, si no les importa, como la persona que tenga o no quiera hacer su pregunta pública puede comunicarse con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Paula, ¿vos no tenés preguntas? ¿Qué pregunta tenés, Paula? Bueno, me copiaron un poco mi pregunta con lo del trabajo afuera, pero a ver, creo que están... Matías Devia, creo que él tiene una pregunta antes. Sí, yo tengo una pregunta que es bien general, que si uno se quiere meter en el ámbito de la política, este marketing
¿Me puede servir, por ejemplo? ¿O no mucho? Perdón, tu pregunta es, ¿qué marketing te puede servir o el MEP? No me quedó claro, perdón, Matías. El magíster, este magíster. Ah, ok. Rocío, si querés, yo voy ahora, o si querés empezar vos, como querrás. Dale nomás. Mira, el MEPA política, o sea, está pintado, o sea, y a mí me encantaba mucho. Yo me acuerdo que, no sé si seguirá la Federación de Estudiantes de Viña del Mar, yo participé de la primera Federación de Estudiantes de Viña del Mar, los primeros ahí movimientos políticos, y definitivamente, o sea, porque es un poco el perfil, y yo lo veo ahora en el directorio del banco, los perfiles que hay son súper, bastante políticos, y definitivamente, o sea, además si hay un magíster de todo lo que convence a Adolfo Ibáñez que es más para política, definitivamente es el MEP. Yo te diría que vayas a ese, si te interesa la política, definitivamente. Sí, yo, para complementar un poco, también separaría la política como en dos partes. Eh, si quieres trabajar como siendo asesor, participando de las mesas de trabajo, etcétera, pintado, totalmente. Y está la otra parte de la política, que son los cargos públicos como elegidos por votación popular, qué sé yo, que también creo que se acercan bastante al MEP, pero son, no sé, un poco distintos. Pero, por ejemplo, lo que les contaba de introducción a las políticas públicas y el ser capaces, bueno, de los otros ramos que les decía también de análisis de costo-beneficio, qué sé yo, de ver cómo se aborda un problema público y ver cuál es la mejor solución, la que apunta a la gente que se quiere, la que es más eficiente, la que es más eficaz, la que gasta menos recursos, bla, bla, bla. Es un poco el trabajo que se supone que hacen los senadores y los diputados al final, como estudiar los problemas y ver qué ley se promulga para solucionarlo, y que es también lo que se hace desde los ministerios, etcétera. Entonces, por algo lleva la palabra política en el nombre el magíster, es uno de los pilares fundamentales. Todo lo que se hace en el magíster está apuntado a las políticas, solo que se puede abordar desde dentro de las políticas, desde el mundo privado, desde organismos internacionales, desde organismos no gubernamentales. Entonces, en el fondo, es desde dónde lo querías agarrar, ¿no? Ya, muchas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta, ya que no recibe que no hay nadie más. Un gusto saludarlos, Rodrigo, Rocío. Les quería preguntar lo siguiente, que es un poco más personal y menos técnico. ¿Cómo fue el proceso de decirle que no a los demás magísteres? ¿Por qué no? Por ejemplo, el Rodrigo que me decía que era muy cerebrito, ¿por qué quizás, no sé si en ese tiempo, Rodrigo, perdóname, si existía ingeniería financiera por lo menos, o Rocío también? ¿Por qué los demás no? ¿Por qué? No, no porque sí el MEP, sino por qué no los otros. Creo que le toca a Rocío ahora ser la Sí. primera. Por favor. Eh, Bueno, como les dije, pues fue un proceso súper confuso para mí, en verdad, porque hasta, no sé, las postulaciones al magíster eran de lunes a miércoles, y yo recién el miércoles estuve para Epifanía escuchando al profe y me di cuenta de en qué quería trabajar. Pero yo creo que tiene harto que ver con eso, con cómo me imaginaba trabajando, qué me imaginaba haciendo. Me pasaba con, por ejemplo, yo hice el minor de diseño, que bien poco se acerca a la economía y a las políticas públicas, y se acerca más al marketing. Y el marketing lo encuentro muy entretenido, muy interesante, pero no me imaginaba trabajando en eso y preocupándome tanto de la estética, haciendo investigaciones de mercado, no sé, no sentía que no era para mí. Lo que más me complicó
decirle que no, que a los demás los descarté más o menos fácil, pero lo que más me costó decirle que no fue a las finanzas. De muchos de acá he sido su ayudante en las costas y en finanzas, saben que es como un área que me gusta harto. Y hasta ahora siento que me encanta, y lo bacán del magíster, y que me di cuenta adentro, es que no son cosas excluyentes tampoco. Yo desde el MEP ahora he visto muchas finanzas, solo que se ven desde otro punto de vista, también lo que les decía, ya en el mundo privado se saca el BAN, acá se saca el BAN social, que es lo mismo, pero aplicado a un proyecto que va a ser como público. Entonces, yo creo que, bueno, para resumirlo, que lo más importante es lo que ha dicho Rodrigo todo el rato, que es en qué me imagino, y entonces ahí uno va descartando cosas que no quiere. Yo también sabía que no quería, no sé, trabajar en un lugar tan competitivo y estructurado, y que siento que sigue siendo tan machista como lo es el mundo de las finanzas, por ejemplo. Entonces, no sé, como que ahí me fui agarrando para decir que no y encontrar este que se acercaba más a lo que yo quería. Bueno, yo por mi parte, como comentaba en un comienzo, o sea, a mí me gustaba la economía, la forma de apegarme a eso en Viña del Mar era por la vía de la escuela de gobierno. O sea, mis profesores, que fue ayudante y todo, era Gonzalo Islas, Fernando Medina, Jorge González, Diana Cruz, Matías Bartelón, no sé si seguirán. Y casi que cuando estás siendo ayudante de estas personas durante 2, 3 años y te vas a ir después a management, es como, ¿qué estás haciendo? Y no sé si management seguirá, que creo que era una de mis opciones. Entonces, mi pregunta era, yo me dejé llevar por la pasión de la economía, y de nuevo, o sea, en ese momento yo no tenía el magíster de economía, solo tenía el MEP. Entonces, era un no-brainer para mí irme al MEP. Marketing, no. Gestión estratégica, no. Finanzas, yo dije, nunca en mi vida voy a trabajar en un banco. ¿Qué cosa es eso? Ahora me encanta la banca, es lo que quiero hacer en mi vida. De hecho, me estoy yendo a hacer una maestría en finanzas a la Escuela de Negocios de Londres el próximo año, pero en su momento no era parte de una opción. Management, sí, porque claro, no sé si se hará ahora, era el único magíster en ese momento que te ofrecía la carrera del doctorado. Era el primer año de magíster de management, contaba como tu primer año de doctorado, no sé si seguirá. Y me acuerdo que me fascinaba porque yo quería el mundo académico y tenía todo este estímulo en la cabeza, pero al final dije, no, economía, bueno, todos mis profesores, todo lo que me gusta, y por ahí fui. O sea, la verdad que no fue muy, muy, muy difícil. Hay uno que es el SEMS, que es el internacional, que creo Paula me dijo que le gustaba hacer. Para mí esa es una opción increíble. Si yo pudiera, o sea, si yo lo hubiera hecho, o sea, me parece increíble ese magíster. Y nada, por lo menos fue... Y ahí me gustaría tocar algún punto de lo que mencionaba Rocío, que al final al final está todo relacionado, es verdad, sí, pero si vos querés banca de inversión, no te va a ir al MEP, tenés que irte a finanzas. Yo me acuerdo también calculé el BAN social, con las curvas de la oferta, la demanda, lo calculás, el valor presente. Empecé a trabajar en un banco y yo estaba perdido. ¿Por qué? Porque hay ciertos skills que definitivamente están en un magíster y no están en el otro. Definitivamente. Y en lo personal así fue mi proceso no fue muy difícil. Yo me estaba preguntando, yo antes de empezar esta charla tenía una propia pregunta mía, que estaba esperando que alguien me la haga, y era, dado todas estas vueltas que yo he dado en 5 años, si hubiera vuelto hace 5 años a escoger el MEP, ¿lo hubiera escogido de nuevo? Si, sabiendo cómo estoy hoy por hoy parado,
con 5 años de experiencia, sector público, privado, multilateral, y además tengo una maestría en Londres el próximo año en finanzas, sí, lo hubiera hecho de nuevo. Pero quiero ser muy insistente. La forma correcta de haber tomado la decisión era tratándome de proyectar el mayor largo plazo posible para tomar mi decisión. Y en ese caso, sí, tal vez hubiera cambiado de magíster. Hoy por hoy, 5 años después, rebobino, doy la vuelta, ok, lo hice bien, los nudos me hacen, los puntos me hacen sentido hacia atrás, pero tal vez en su momento me tuve que haber escuchado con más atención a la persona que me estaba hablando del otro lado y que me daba justamente el consejo de, oye, fíjate dónde querés. Yo era loco, era como, ¿dónde es el más difícil casi? Quiero ir al más difícil, el más retador, ¿dónde está? Vengan. No, o sea, eso no está bien, no funciona así. Entonces, me funcionó, pero de nuevo, o sea, lo que hubiera hecho diferente es el proceso de toma de decisión. Rodrigo, ya te tengo una pregunta. Dale, por favor, estás esperando. Dado que ahora decís que tu actual trabajo está sumamente relacionado con el magíster que tomaste, ¿qué hubieras reforzado en su momento cuando tomaste el magíster más? Ya que decís que lo ves todo el tiempo y estás volviendo a revivir el MEP. O sea, que hubiera reforzado dentro del mismo MEP. Sí. La verdad Entonces, que nada, porque... alguna área, ¿no? La verdad que nada te diré, porque como yo fui siempre tan matón para estudiar, o sea, creo que, y eso es uno de los consejos que también le doy a todos, o sea, realmente rigurosidad académica, o sea, no descuiden, siempre métanle duro, paguen en largo plazo. No hubiera hecho nada diferente del MEP, porque realmente lo di todo, lo disfruté en su momento. Con microeconometría 2 tal vez no hubiera agarrado para no sufrir. Evaluación de impacto me gustó mucho. Rocío, para que lo sepas, es una herramienta que, o sea, se lo usa bastante. ¿Con quién Pero diste me el parece trabajo? interesante. Con Fine Silver. Lo estoy dando con él también. A mí me encantó evaluación de impacto y me pareció la econometría más aplicada, y yo lo veo en el trabajo y funciona y es espectacular. Entonces, sí, no sé qué hubiera hecho otras cosas, por ejemplo. ¿Qué otros consejos yo les puedo dar, digamos, más allá me parece interesante tu pregunta, Paula, pero yo la voy a extrapolar más todavía. ¿Qué hubiera hecho diferente? Excel. Tiene que, o sea, puede que vayan a hacer microeconometría, 2 modelos no lineales con el pi, alfa, omega, pero de lo que no se van a salvar nunca es el Excel. O sea, dele al Excel duro como skill, inglés. Nunca dejen de reforzar su inglés, traten de perfeccionarlo as much as you can. Experiencias internacionales, tal vez yo hubiera escogido un SENS hoy que miro para atrás, hubiera escogido un SENS, o no sé, si tal vez quieren hacer el MEP o economía, no sé, inviertan en un curso de verano en Estados Unidos. Entonces, el MEP lo hubiera hecho igual, hubiera invertido más en mi inglés, que me costó perfeccionarlo. Bueno, ahora trabajo acá, digamos. Skills, Excel, experiencias internacionales, intercambios, etc. Un poquito más específico, pero ¿alguna otra plataforma aparte de Excel? Ya que hay otras que están saltando ahora. Mira, No sé yo ahorita cuelgo esta llamada y tengo que terminar de hacer una presentación para el ministro de Desarrollo, el ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia. Las 2 herramientas que tengo abiertas son mi Excel y mi PowerPoint. Y en las 2, o sea, y he ido desarrollándolos a alto nivel. Entonces, ¿qué te puedo decir? En lugar está como esos que quieren aprender 3 idiomas y el inglés no lo perfeccionan. O sea, tal vez agarrate de algo que vos creas que
que pensás que te va a servir en tu vida mucho, y dale durísimo a eso. No sé, si Rocío por ahí le encanta la investigación y quiere hacer su doctorado, es Tata. O sea, por inercia tenés que, en el mundo económico, en el mundo de la investigación económica, es Tata por definición. Y un poco a la parte práctica mis recomendaciones, Excel, Microsoft Office en general, digamos. Ya. Yo ahí tengo una opinión un poquito distinta, que A ver. creo que después trabajando en el día a día, obviamente Office es lo que uno más va a ocupar, pero por ejemplo, yo desde ahora estoy empezando a trabajar en proyectos con algunos profes de consultoría y la herramienta es R. Y en el magíster también en el primer trimestre y en el último trimestre hay ramos de R. En el primero es Stata y R y el último trimestre es solo R. Y en verdad es una herramienta que yo creo que sí es el futuro. Claro que sí, es un poco más cercana al mundo académico, a la consultoría quizás, pero creo que también es bien relevante. Interesante, la verdad que yo R nunca lo he abierto en mi vida. Es una Qué discusión bueno. que hemos tenido con los profes también, porque ellos siguen ocupando Stata y nosotros estamos aprendiendo R, y en comparación Stata es mucho más flexible. ¿Pero es Y para economistas o en general, digamos, te sirve para otro? en general, se pueden Sí, hacer las mismas cosas que en Excel, mm, pero desde R. porque yo he visto este tema del R en varias descripciones de cargo, así que yo nunca lo he abierto, pero totalmente válido me parece. Tenemos una pregunta más y creo que va a ser la última, porque nos pasamos un poquito con el tiempo. Es de Javiera Gaete. Hola, ¿se escucha? Ya. Hola, mi duda va más allá como en el tema de comparar el magíster de economía y el magíster de economía con políticas públicas, porque yo la verdad es que estoy como indecisa desde que entré a la U casi, porque es como, me han dicho mucho los profesores, igual alumnos que como que han tomado el de economía, que conozco que es como me dicen que el MEP es como que cierra un poco más las puertas que el de economía, que si es que no estoy bien como segura de qué es lo que quiero hacer con mi futuro, que me vaya por el de economía la segura, porque el MEP es como tan específico que cierra puertas. Y no sé cómo qué tan de acuerdo están con eso ustedes. ¿Estás muteado, Rodrigo? Rodrigo, estás en mute. Rocío, discúlpame que la agarre primero, pero la agarro primero porque Vale. la verdad que no tengo mucho más que agregar, porque de nuevo yo no tuve el comparativo de tener el magíster de economía al lado para verlo. Creo que lo hubiera tomado en su momento, pero creo que Rocío en el momento de su intervención dijo que era mucho más académico y estaban pensando en demostraciones casi, y tal vez el MEP es más práctico. Así que la verdad que no tengo mucho más que agregar, que tal vez lo que sí recomendaría, si te gusta la economía, no necesariamente te gusta la parte pública y no necesariamente querés ser investigador, yo creo que el magíster en economía tal vez puede ser una plataforma que te abre el sector privado más smooth, digamos. No sé, lo tiro al aire, tal vez Rocío me corroborará. Ojo, perdón, antes que te Dale. interrumpa. Y digo eso porque yo me acuerdo cuando estaba buscando trabajo, yo me fui a Bolivia a buscar trabajo y empecé a buscar trabajo en los bancos, ¿no? Así como, y los banqueros me decían, ok, ¿y por qué economía y políticas públicas si quieres acá? Claro, si tal vez hubiera tenido solo la economía sin el políticas públicas, tal vez hubiera hecho más sentido. Entonces, tal vez es un spot un poco más interesante si quiere el sector privado, pero la dejo a Rocío que me complemente. Sí, a mí me parece eso, que la diferencia fundamental es lo que he mencionado harto, que en el de economía justamente es más académico, más para dedicarse a la investigación, para escribir papers. De hecho,
si tú miráis la malla de economía, son 3 trimestres con ramos y luego 2 trimestres de proyecto de tesis. En cambio, el de economía y políticas públicas, uno ya ve las demostraciones en el fondo para entender lo que está pasando, pero no es como que uno se dé vuelta en eso y que las pruebas sean en relación a eso, sino que es aplicado a algún problema real, algo que esté pasando, algo que haya que modelar, etc. En ese sentido creo que el de economía se parece mucho más a la economía que uno ve en pregrado, a cómo son los ramos. Y sobre si cierra puertas o no cierra puertas, yo creo que de alguna manera igual el de economía y políticas públicas sí quizás cierra un poco las puertas por el nombre, simplemente porque el de economía en el fondo deja la puerta abierta, pero en la práctica yo creo que no te cierra para nada las puertas, porque aunque tú después te arrepintáis y no queráis trabajar en el ámbito público, lo que hace el magíster es enseñarte una nueva forma de abordar los problemas de forma crítica, teniendo base, teniendo sustentos reales, ya sea en teorías éticas, en teorías económicas. Entonces eso también es 100% aplicable en el mundo privado. Entonces, al final, un poco también eso, que lo que les decía al principio, uno siente que elegir el magíster es un momento muy, muy definitorio, pero también es el primer paso si es que no son capaces desde ahora de ver en lo que quieren estar trabajando cuando terminen su carrera. Pucha, véanlo como paso. Tampoco esto significa que si tú elegís el de Economía y Políticas Públicas, el día de mañana no vaya a poder estudiar un magíster de Economía y seguir tu camino por ahí, o encontrar pega de algo que esté más cercano a lo que vais viendo en ese momento que sí quieres. El magíster que uno elija te va a aportar en la forma en que modela tu pensamiento, y de todas maneras creo que la forma que enseña el MEP es muy valiosa en cualquier trabajo que uno elija después. Yo tengo una pregunta, y es para Rocío. Dale. La verdad que a mí me gustaría saber, y tal vez lo dijiste, y disculpen si no lo agarré, pero vos personalmente, ¿dónde te ves trabajando? O sea, mañana terminás, no, y ya podrías estar empezando a buscar trabajo. ¿Dónde querés trabajar? Ahora creo que con evaluación de impacto me terminé de convencer. Me imagino full trabajando en el área de evaluación de impacto, y en verdad donde sea. Al principio cuando me metí, estaba un poco indecisa con estar como en el sector público, un poco por lo que decía antes, que no tenía tan clara esta distinción en que uno puede estar en el servicio público y no ser parte de estos cargos que están sujetos a elección popular, y hacer asesorías, cosas así, lo encuentro muy entretenido, pero sobre todo me gusta el tipo de lugares donde estás tú, el BID, el Banco Central, o sea, el Banco Mundial. En partes así, en evaluación de impacto, lo encuentro mi trabajo ideal ahora. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Ya no les tengo más preguntas queríamos... para Rocío yo. Después hablamos por WhatsApp. Queremos dar las gracias a Rodrigo y Rocío por haber participado, por habernos dado su tiempo. Nos pasamos de la hora, pero creo que estaban todos motivados en saber y resolver dudas sobre el magíster y su experiencia. La verdad es que se agradece. Muchos teníamos muchas dudas y creo que la mayoría logró tocar ciertos temas, que siempre está ese mito entre qué economía tomar, cuál es la diferencia, a qué me puedo dedicar, si puedo llegar al extranjero o no. Son distintos como dilemas que uno tiene, como especial los alumnos que estamos en cuarto, que veo que hay varios, así que espero que haya servido. Y nada, lo último que les quería pedir, si es que nos podemos tomar como una foto grupal, si es que no les molesta.
para Yo tenerlo ahí de recuerdo, el que quiera Yo, que pueda prender la cámara. yo tengo una pregunta, van a disculpar que soy tan molestoso, pero soy muy curioso. Por eso es que, como le decía, es curioseando y dañineando. A mí me sorprendió que la verdad que esta sesión haya empezado con más de 60 participantes. Yo en su momento, cuando hablaban del MEP, no había mucha gente, así que me parece bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo fue el rating comparado con el de economía? A ver, yo tengo Hubo nota. más gente, pero creo que fue porque igual chocaba un poco con los horarios de clase, pero igual hubo más gente aquí. Llegamos casi a las 70 personas. Acá hubo más gente, ok. Interesante. Sí. Aguante el MEP. Ya, bueno, tomemos una pequeña foto rápido para los que quieran. Ya, yo no sé cómo hacer esto, pero démosle. 1, 2 y 3. Espérense. Ahí está, pusieron más cámara, vamos con otra. 1. Esto es muy raro. 1, 2 y 3. Eso. Muchísimas gracias a todos por participar. De nuevo, gracias Rodrigo, gracias Rocío. Un abrazo tremendo y eso. Que estén muy bien y nos vemos ya mañana, el Muchas día 2, gracias. que es Día de Innovación. Así que, Tan, tan, Muchas tan. gracias. Felicidades al Muchísimas centro de gracias. alumnos. Impecable. Muchas Sí, gracias, muy buena Rodrigo. instancia. Rocío, saluda a mis profesores del MEP, a Eduardo Silver. En tu nombre. Oigan, y también para lo que dijo la Maite antes, yo creo que la mayoría tiene mi mail o mi número, para cualquier pregunta está ahí. genial. Chao, Chao, gracias. chicos, que estén Gracias. súper bien. Hasta luego. Gracias, Chao, Rodrigo. gracias. Gracias, Chao, Rocío. gracias. Chao. Rocío,